Ahora sí. Bueno, amados y amadas en el Señor, muy buenas noches. Gracias, mil gracias por este tiempo que han dedicado al estudio diligente de la palabra de Dios. Se ha ido rápido estas semanas. Ya hoy es la última clase, la lección 8 de la Biblia en el principio. Entonces, hoy vamos a ver una historia un poco triste, un poco que se nos eriza la piel al ver la actitud rebelde y desafiante del ser humano, con esa intención malvada de ayudarle a Dios, pensando que hay que agilitar el proceso de las promesas de Dios. Vamos a ver una historia en la cual vemos la disfuncionalidad familiar, vemos el favoritismo, vemos un montón de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y otra vez, al finalizar esta historia, vamos a ver la intervención divina, que Dios siempre es fiel a sus promesas. Dios evita que esta acción del ser humano se convierta en un caos total y destruya la promesa que Dios hizo de enviar un Salvador. Entonces, más que enfocarnos en la debilidad, en la tragedia que produce el ser humano, vamos a enfocarnos en la fidelidad de Dios por mantener firme, seguro, la promesa que hizo de enviarnos un Salvador. Siempre vemos que el ser humano quiere interferir en los planes de Dios y al fin no le salen bien. Empecemos entonces con una oración, postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por el privilegio de un día más de vida, de haber comenzado y terminado este curso, estudiando fiel y diligentemente su palabra, postrados a sus pies. Empecemos. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste y tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad eres un Dios de amor, que el mundo vea tu amor en nosotros. Lo oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, la lección 8. La lección 8 vamos a ver cómo Isaac bendice a Jacob. Génesis 27, los versículos 1 al 29. Los objetivos de la lección. Primero, antes que todo, usar el método de las 4C para Génesis 27, analizar el punto principal de Génesis y concluimos con la identificación de los dos propósitos de Academia Cristo. Muy bien, vamos a empezar con estas preguntas que hicimos de WhatsApp como una introducción a la clase de esta noche. ¿Qué patrón vemos en los personajes principales de Génesis? Y también cómo son los hogares cristianos de nuestra época. Cuéntenme. Adelante, Fabiola. Mm, Bueno, el patrón principal allí dice, o sea, los patriarcas siempre bendecían al primogénito, porque era algo muy importante para ellos. Primero, porque recibía el primogénito, al recibir la bendición, recibía el doble de las riquezas. También tenía privilegios únicos. Y al faltar su papá, su padre también, él era responsable. Él era responsable de cuidar a su madre y a sus hermanas solteras. Y los hogares cristianos de nuestra época, entonces, no, no, bueno, yo veo que ya no le dan tanta importancia, no le dan importancia al hijo primero como el último. Gracias, Entonces, eso. Fabiola. Muy bien. ¿Alguien más? Cris tiene el micrófono abierto. Adelante, hermana. Sí, Vamos a... eh, Sí, el adelante, patrón, hermana.
Okay. Es un patrón de desobediencia y de desconfianza en Dios, de tomar asuntos en sus propias manos y de contar en su propio conocimiento. Gracias. Gracias, Cris. Muy bien. Un patrón que no es nada elogiable. Un patrón que deja mucho que desear de los supuestos héroes de la fe, ¿verdad? Vemos imperfectos, como bien dijo nuestra hermana Cris, que se aprovechaban de los demás, mentira, engaño, traición, falsedad y todo lo demás. Ahí podemos ver a Adán, quien comenzó, Noé, Abraham, Sara, Isaac y Jacob también. Entonces, fallaban, fallaban como nosotros. Gracias, Cris. Excelente. ¿Alguien más? Em, Carmen, ¿Puedo hablar? adelante. Sí, por favor. La pregunta es, dice, ¿cómo son los hogares cristianos de nuestra época? Ujú. Cometen lo mismo, se ven lo mismo, se repiten los mismos patrones de egoísmo, favoritismo, querer hacer las cosas a nuestra manera, no esperar los tiempos de Dios. Exactamente lo mismo, solo que en diferentes épocas. O sea, el ser humano siempre va a ser, como dice la palabra, el hombre siempre será el hombre. Y el corazón del hombre seguirá siendo el mismo. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Podemos nosotros que somos padres, ¿verdad? Negar que existe ese favoritismo, negar que somos, en la mañana hablábamos un poquito de permisivos. Hay una palabra fuerte que se llama alcahuetes, ¿verdad? No sé si en todos los países tiene el mismo significado, pero es Así. como pasar por alto las cosas que hacen nuestros hijos. Está bien, es mi hijo, lo quiero, lo amo, ¿verdad? Cuando en realidad, si lo amamos a nuestros hijos, hay Mejor que, que te vamos a explote más, inmediatamente explote más debajo de la lengua. disciplinarnos en el amor de Cristo, ¿verdad? Eso es amar. No disciplinarlos, no educarlos en el amor de Cristo es odiarlos, ¿verdad? Porque decimos, que vaya nomás, que haga nomás lo que quiera, y eso va en contra de la voluntad de Dios. Excelente, entonces con esa introducción vamos a avanzar un poquito. Vamos a hacernos la pregunta, como siempre, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia? ¿Alguna cosita que le hizo meditar, pensar, reflexionar en su vida como padre, como hijo, como hija, como esposo, como esposa? Cuéntenme, hermanos, ¿qué le llamó la atención de la historia de Génesis 27? O también si alguien desea narrar la historia, adelante. Adelante, Fabiola, ¿qué le llamó la atención? Bueno, a mí me llama la atención de Génesis 27 porque el papá y la mamá, cada uno de ellos tiene un hijo predilecto, mientras el papá, o sea, el papá que es la cabeza, digo yo, entonces la mujer siempre también tiene y quiere hacer la voluntad de ella, como usted lo había dicho. O sea, no esperan la promesa de Dios. O sea, no le consultan a Dios, porque el primogénito era, bueno, hacía la desobediencia radicalmente, aunque Jacob también, porque él era también, como su nombre lo decía, engañador. Entonces, cada uno quería que la bendición, que era lo principal para ellos, se llevara a su hijo favorito. Y así comenzó el engaño entre hijo y papá, porque el papá quería bendecirle y el otro también se prestó para el engaño. Gracias, Fabiola. Muy bien dicho. Querida Esperanza, buenas noches, bienvenida. Adelante, hermana. Buenas noches. Sí, a mí me llamó la atención, bueno, muchas cosas, pero
cómo Esaú tuvo pues como por poco esa bendición y esa promesa que Dios le había hecho, porque él simplemente tuvo hambre y le cedió esa bendición de la primogenitura, se la cedió a Jacob. Lo que pasa es que pues él se anticipó, porque de hecho pienso que Esaú ya se la había entregado, ¿sí? Esa primogenitura. Entonces la tuvo como por poco, como que no valoró ese regalo de Dios tan importante. Eso. Y lo otro, pues, el desacuerdo de su mamá Rebeca, que tuvo esa preferencia por él y lo llevó a mentirle y a engañar a su papá. Eso pues me parece muy, muy grave, muy malo, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Esperanza. Muy bien. Sí, una historia que hay de todo, ¿verdad? Hay suspenso, hay engaño, hay intriga, hay de todo lo que un director de cine puede requerir para una película, ¿verdad? Y qué triste que esta escena sea de nuestros ancestros, de nuestros padres espirituales, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, alguna otra cosita que aquí les llamó la atención? Carmen, adelante. Bueno, me llamó la atención todo lo que pasó, que nosotros lo vemos con nuestra mente finita, que todo está mal. Pero si vamos a los párrafos anteriores, vemos que cuando Rebeca estaba embarazada y tenía problemas en su embarazo porque los bebés peleaban, recibió una promesa de Jehová. Y Jehová, que es el único Dios que tiene la omnisciencia, o sea, el conocimiento anticipado, ya había rechazado a este joven Isaú por todo lo que después vamos a ver. O sea, lo que nos parece a nosotros malo a veces, para Dios no es malo porque Él conoce el futuro. Y nos muestra en estos personajes cómo nuestra debilidad, ¿cierto? Nuestra finitud también puede hacer una mala, digamos, un mal juicio de este Dios que nunca se equivoca, porque es lo que hoy día nos toca ver como predicadores, pues nos vamos a una persona que está haciendo algo inadecuado y lo primero que recibimos, no, pero es que Dios no, y empiezan con sus pensamientos, sus opiniones, pero si nos vamos a la palabra, Él jamás se equivoca, nunca pierde un caso, como digo. Gracias, Carmen. Muy bien dicho. Excelente. Estoy de acuerdo con Carmen, que Dios nunca, jamás se equivoca. Eh, Sin embargo, aquí vemos la actitud de estos seres humanos que querían meter mano en los planes de Dios, agilitar el proceso, ¿verdad? Quizás le parecía muy lento o quizás ella pensó que Jacob ya iba a morir y había que meterle mano al plan de Dios. Juan tenía la mano levantada, un comentario. Y si no, vamos a resumir un poquito la historia. Entonces, aquí está, Jacob llegó ya a una edad muy anciano y resulta que perdió la vista, se volvió ciego. Y en eso él creyó conveniente y otra vez, como dijo Carmen, ir en contra de la voluntad de Dios. Él sabía que el hijo menor, bueno, el mayor iba a servir al menor y todo lo que mencionó Carmen cuando Rebeca estaba embarazada. El plan de Dios no iba a cambiar porque Jacob iba a hacer esto de bendecir al hijo mayor porque a él le caía bien, era su predilecto y etc. Entonces, pero ahí estaba la mamá, ¿verdad? En toda esta historia no vemos absolutamente nada el que ella dijo, mira, hijo mío, pero esa es la voluntad de Dios, ese es el plan que Dios quiere. Todo lo contrario, ella pensó en la fortuna, ella pensó en las riquezas, ella pensó en las bendiciones de ser primogénito, ¿verdad? Y ahí empezó a armar el aparataje, la mentira, el engaño, la traición, ella argumentando que se hacía cargo de lo que iba a suceder. Pero es una historia que, como Martín Lutero decía, ¿verdad? Que si él hubiese estado en la ropa, en los zapatos de Jacob al escuchar
las repetidas veces que Jacob decía, ¿quién eres? ¿Eres tú mi hijo? ¿Verdad? Había dudas. Allí él decía que hubiera dejado tirando el plato de comida ahí y salir corriendo y que lo trague la tierra, ¿verdad? Pero aquí vemos esa, esa, no sé, esa fortaleza que él tenía para mentir, para engañar, ¿verdad? Parecía que no era nada, que estaba mintiendo a su padre, que estaba deshonrándolo. También hay una parte que me llamó la atención, está blasfemando el nombre de Dios porque dice, tu Dios, Jehová, hizo que encontrara el animal rápido, ¿verdad? Tantas cosas, tantos factores. Y obviamente mentir, engañar a un padre aprovechándose de la situación no es nada fácil, ¿verdad? Y después, dicho y hecho, la mamá se cargó con la culpa, ¿verdad? Ella nunca más volvió a ver a sus hijos, ¿verdad? Ese día literalmente perdió a dos hijos y también pues imagino a su esposo que se incomodó, que de dicho sea de paso ese hogar ya estaba, era disfuncional desde muchas eh, ángulos del hogar, ¿verdad? De la casa. Muy bien, más o menos un resumen de eso. Es una historia muy larga para analizarla punto a punto, para analizarla a profundidad, pero hoy vamos a identificar algunas partes de la historia que nos ayudan a recordarla. Y empezamos con quiénes son los personajes de esta historia, un voluntario, una voluntaria que nos cuente, que escribieron en sus notas. Fabiola, hermana, adelante. Jehová, Isaac, Esaú, Rebeca y Jacob. Perfecto, muy bien, esos son los personajes en esta historia. ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué objetos se encontraron? Algunos objetos que ustedes encontraron. Querida Carmen, adelante. Bueno, ahí encontré varios objetos, pues la comida, ¿cierto? Los cabritos con los que hicieron en la comida, las ropas de Saúl que la mamá tenía muy guardadas, esas pieles de oveja que después le puso a Jacob porque era lampiño y el otro velludo. Em, Esas son las cosas que más encontré ahí, al menos las más destacables, ¿cierto? Gracias, En Carmen. este pasaje que leí. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algunos otros objetos que encontraron? Fabiola, hermana, adelante. Bueno, aparte de los de la hermanita que dijo, también encontré los ojos, las armas, aljaba, arco, campo, el ganado, los cabritos, las viandas, la casa, las manos, el cuello, el vello, las pieles, el pan, el vino, el rocío del cielo, la tierra, el trigo y el mosto. Gracias, perfecto, muy bien. Aquí también vemos a María nos dice la casa y el cuchillo, claro. Arco, lentejas y armas. Gracias, Liliana y Mariana. Muy bien, excelente identificación de los objetos. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? María Santigua. Adelante, hermana, cuéntanos. En Canaán. Y en Canaán, sí, estaba leyendo un poquito el capítulo 26 y nos decía que estaba en Berseba, por ahí, pero más podemos enfocarnos en la carpa, ¿verdad? Que estaba en la tienda de Isaac, en el campo, venían, salían, preparaban, ahí se armó toda la escena de terror. Muy bien, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Querida Carmen, Eh, adelante. la historia ocurre cuando Isaac ya estaba viejo, de hecho estaba ya bastante, un poquito ciego, no veía muy bien. Sus hijos ya eran
yo creo que más que adolescentes, ya eran unos 20 años, por Sí, ahí más o sí, menos. Es como sí, es como las fechas que yo considero que nos dan como un aproximado. exactamente, un aproximado. Entonces ahí uno de los capítulos decía que, en el 26 mismo decía que Esaú, como bien dijo Carmen, ya mostraba señales de rebeldía, señales de desprecio sobre las cosas de Dios, porque él se casó con dos mujeres hititas que eran incrédulas, ¿verdad? Entonces, pues ahí y dice la Biblia que ese era un dolor de cabeza para Rebeca y también para Isaac, me imagino. Entonces, más o menos lo que dice aquí la Biblia es que, bueno, los comentaristas que los muchachos, los gemelos, ya tenían entre unos 73 y 77 años de edad. Vemos ahí entonces una edad más o menos, pero ya cuando Isaac estaba en su edad avanzada, ¿verdad? Podemos decir bien, bien eso y ahí vemos lo que pasó. Excelente. Muy bien, hermanos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas identificaron ustedes? Cuéntenme. Busquemos en las notitas. Fabiola, cuénteme, ¿qué problema identificó usted? Yo encontré varios problemas. El primero, la ambición, el engaño, también el fraude. Solamente pensaban en lo que iban a recibir, la mentira también. Eso. Gracias, Fabiola. Excelentes problemas. ¿Alguien más? Am, yo veo envidia entre los hermanos, peleas entre los hermanos, desacuerdo de los padres, favoritismo también, mentiras, blasfemias contra Dios también, porque tomó el nombre de Dios en vano. Veo varios problemitas en ese hogar. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente identificación de los problemas. Podemos encontrar muchos más, pero los que encontraron ustedes, fantásticos. Muy bien. Ahora, ¿se resuelve el problema o no se resuelve? ¿Qué piensan ustedes aquí en en esta historia? ¿Qué colocaron? ¿Se resuelve el problema o no se resuelve? Si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Fabiola, adelante. Bueno, yo puse que no se resuelve el problema porque siguieron los problemas. O sea, en este capítulo no se resuelve el problema para mi manera de ver. Gracias, Fabiola. Muy bien dicho. ¿Alguien más? Carmen. Yo veo que en el capítulo en sí se podría decir que no se resuelve del todo, pero si vamos más adelante, sí, en otro enfoque sí, porque Jacob llega ya a la tierra de los parientes, ¿cierto? Donde sabemos lo que le va a ocurrir, po. Se enamora de una, lo engaña, se casa con la otra, más encima le dan dos siervas, se arma todo un tema y viene a tomar de su propia medicina con el suegrito que se gastaba. Y finalmente Dios ganó igual. Sí, excelente, excelente respuesta. Entonces, sí, en esta historia no se soluciona el problema. Ese problema gigante del favoritismo provocó esta terrible sentencia de muerte que Esaú declaró contra su hermano, ¿verdad? Y ahí se fue errante, se fue este, a merced del desierto, de los animales salvajes, ¿verdad? Y desde ahí, como dijo Carmen, mirando hacia el futuro, Dios empezó a intervenir en la vida de esta piedra, de esta roca, para con el paso de los años convertirlo en un diamante por su voluntad, por su gracia, por su misericordia, por su paciencia, ¿verdad? Pero lo que él hacía, esas cosas como vivo, como su viveza criolla, como aprovechándose de las circunstancias, a él lo hicieron lo mismo. Ya mencionó Carmen un titular de las
de la historia que le viene más adelante a este patriarca. Querida Fabiola, ¿algún comentario? No, pastor, perdón, se quedó alzada la mano. Muy bien, excelente. Entonces, podemos ver con eso en mente, vamos a empezar la parte de consolidar y aquí, como siempre decimos, la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida. En esta parte vamos a ver la ley como un espejo que me muestra, ¿verdad? Lo mismo que hicieron Isaac, que hicieron Rebeca, que hizo Jacob y también, pues, Esaú, ¿verdad? Entonces, no sin antes vamos a darle un título a esta historia. ¿Qué título le daría usted? Pensando en toda la historia, resumiéndola en una frase para captar también la atención de la audiencia. ¿Qué título le daría usted? Fabiola, adelante. Bueno, yo le puse el título, La caída de la casa de Isaac. Muy bien. La caída de la casa de Isaac. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro título? Yo le puse al título acá, viendo esta parte del 27 con respecto a Jacob, la gran lección para Jacob de parte de Dios. Muy bien, una gran lección, ¿sí? Estaba a punto de comenzar. Excelente. También podemos pensar en Jacob y Rebeca engañan a Isaac y a Esaú. ¿Algún otro título? El engaño, gracias, Esperanza. Muy bien. También podemos pensar, hay un dicho que decimos coloquialmente, ¿verdad? Rebeca y Jacob fueron por lana y terminaron trasquilados, una expresión. Entonces, puede ser también, o también podemos poner un título, ¿verdad? Que cuando el ser humano interviene en los planes de Dios, todo le sale mal. Sí, me encanta también. Queremos hacer las cosas mejores que Dios, ¿sí? Pensamos que somos muy sabios. Gracias, querido Germán, bienvenido. Gracias por conectarse, hermano. Muy bien, entonces hay muchos títulos que podemos darle a esta historia, dependiendo, como siempre, podemos la primera parte de la frase enfocarnos en lo negativo y terminar con lo positivo. Entonces aquí también podemos decirle que Dios siempre se mantiene firmes a sus promesas e intervino en este hogar para que no ocurra un desastre. Bueno, más del que ya sucedió. Muy bien, hermanos y hermanas, qué pecado veo en esta historia? Acordémonos que aquí vemos la historia como sucedió, pero lo aplicamos en tiempo real para nosotros, para mí, para usted. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida la aplicación práctica de la palabra de Dios en lo personal. Querida Fabiola, adelante. También Bueno, los demás hermanos, por favor. el pecado que yo veo aquí y que confieso es el tratar de hacer las cosas sin consultar a Dios, sino hacer mi voluntad y no esperar de Dios ni consultarle, sino que apresurarme a tratar de resolver cualquier situación y después vienen los conflictos. Gracias. Gracias a Fabiola. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado veo en esta historia que confieso en mi vida? Bueno, el primero que veo es como la madre hace cosas a escondidas del padre, y acordémonos que en ese tiempo el patriarca era el jefe y era
la llevaba, como se dice, en el campamento, o sea, su palabra era ley. Se veía poco, a pesar que Rebeca sabía de esta promesa y conocía a este Jehová, le tenía nada de temor, porque se atrevió a hacer algo en el momento que no tenía que hacer. Y nos pasa a nosotros también muchas veces, yo lo aplico a mi vida, siendo conocedora de las cosas de Dios, conociendo a este Dios maravilloso, perfecto, a veces hacemos cosas que no corresponden como cristianos, yo lo confieso en mi vida, que a Dios no le parece. Y ese es el pecado más grande que yo puedo ver en esta historia, aplicarlo a la mía. No esperar el tiempo de Dios. Eso es lo que más nos pasa a la cuenta como cristianos, ¿ah? Nos desesperamos. La fe tiene que ser probada y para que sea probada tiene que estar ese fruto del Espíritu que es ese tema de esperar hasta más allá del tiempo, ¿cierto? Ujú. Paciencia. Nos falta la paciencia, la macrotumia, que dice más allá del tiempo, porque si me lo diera en este tiempo, lo echaría a perder. Entonces, él como me conoce, me va a preparar, perfeccionar, y cuando esté lista, ahí vendrá ese premio que todos esperamos como cristianos, porque a todos Dios nos ha prometido algo, aparte de su promesa suprema, que es el rapto, por supuesto. Gracias, Carmen. Muy bien. Entonces, vemos aquí, sí, la paciencia que Dios nos da. Sí, hay muchos pecados que podemos aplicar. Entonces, aquí podemos ver manipular, controlar, engañar, no confiar en Dios. Entonces, cuando no confiamos en Dios y confiamos en nosotros mismos, estamos diciéndole claramente que no era necesario que el Hijo de Dios viniera a rescatarnos de la muerte, del pecado y del infierno, porque nosotros bien podemos hacer eso, ¿verdad? Eso estamos dándole a entender a Dios. Y esperamos, como dijo Carmen, con paciencia la segunda venida de Cristo, en la cual vendrá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Entonces, claramente vemos esa desobediencia, ese pecado, esa viveza criolla, eso en nuestros hogares, en el trabajo, queriendo sacar este provecho de cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad? Muy bien, escuchemos a Esperanza y luego voy a leer algunos mensajitos acá. Bueno, el pecado que yo veo ahí, pues sí, está el engaño, pero que aplico para mi vida es de pronto las preferencias, ¿no? A veces uno se equivoca y yo tengo dos hijos, uno que es de mi esposo, no es biológico mío, pero entonces él sufre a veces con cositas como de mentira y todo, y uno tiene, o sea, yo siento un poco de desconfianza, él no vive con nosotros y tenemos nuestro otro hijo. Y a veces yo misma me cuestiono porque a veces siento como que sí uno tiene preferencias, ¿sí? Porque pues sí, el otro de pronto, así como le pasó a Rebeca, uno era más pendiente de ella y estaba más con ella o más hogareño, digamos, y a veces uno inconscientemente no se da cuenta y tiene preferencias por sus hijos y pues eso es malo y crea rivalidades. Entonces, eso le pido a Dios, ¿no? Que me ayude a ser más equilibrada en cuanto a eso. Gracias. Gracias, Esperanza. Muy bien. Gracias por la aplicación muy práctica y personal. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo creo que en ese departamento, yo como papá también que tengo dos hijos, y ahí como bien dijo Esperanza, pues uno saca a relucir, pero el pequeño es más obediente, más cariñoso, el grande es tal, esto que el otro, ¿verdad? Y ahí vienen los favoritismos. Gracias por esa aplicación muy práctica, Esperanza. Muy bien, también Liliana aquí nos dice querer que las cosas sean a mi manera sin esperar a veces en la voluntad de Dios. Bien dicho, hermana. Los tiempos de Dios son los mejores. Claro que sí. Sin embargo, confiar al 100% es difícil. Muy bien, ¿alguna otra aplicación aquí de la palabra de Dios, de la ley de Dios como espejo? Y si no, vamos a la siguiente parte, el Evangelio, las buenas nuevas.
¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué vieron, hermanos? ¿En qué parte de la historia? Cris, adelante, hermana. ¿El micrófono? Por favor. Ahora sí, chévere, gracias. Sí, sí. Cuando Jacob fue bendecido, Dios es porque Dios intervino una vez más para cumplir la promesa del Salvador. Para mí, Gracias, hermana. para nosotros. Muy bien. Muy bien. Bien dicho. ¿Alguien más? Es interesante notar cómo Dios usó a estos vasos frágiles de barro, ¿verdad? A estos pecadores, este hogar disfuncional, con tremendos defectos, con tremendas desobediencias, ¿verdad? Usó a estas familias como, no sé, para que de él vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Obra de Dios de principio a fin, como dice la palabra de Dios, para que se vea en todo su esplendor que Dios estaba llevando en sus benditas manos la promesa de un Salvador eterno, ¿verdad? Si hubiera sido por estos seres humanos, hace tiempo lo hubieran echado a perder. Querida Esperanza, adelante. Sí, Ay, Esperanza, ahora sí. sí, precisamente era eso, ¿no? Como ver el amor de Dios que a pesar de que Jacob engañó a su propio padre, ¿cierto? Pues que eso es muy delicado, un pecado pues no lo honró, eh, digamos que se robó esa bendición antes de tiempo, y sin embargo, pues el Señor cumplió su promesa porque de todas maneras lo bendijo y a través de él pues llegaron muchas generaciones, ¿no? De bendición. Entonces el Señor es muy misericordioso y lo usó a él y a su descendencia para que a través de él también pues llegara nuestro amado Jesús. Entonces, el Señor cumple sus promesas y a pesar de que nosotros tenemos tantas debilidades y tantas actitudes pues feas, pero Él es fiel si nos arrepentimos, ¿no? Y seguimos siempre pegados de Él. Él es fiel y Él cumple sus promesas y nos usa a pesar de nuestras debilidades. Gracias. Gracias, Esperanza. Muy bien. Escuchemos a Carmen. Bueno, yo también veo en esa parte el amor de Dios, que así como con Jacob, ¿cierto? Le cambió el nombre y vemos en el Antiguo Testamento que cuando Dios cambiaba el nombre le daba propósito. El nombre tenía un propósito. Entonces ya no sería el suplantador, sería el que lucha con Dios o al lado de Dios, ¿cierto? Y qué importante es saber que yo no estoy sola en esta batalla. Y las 1000 que puedan venir, hay uno que guerrea por mí. Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Su Hijo amado que murió por nosotros, por mí primeramente, que no valiendo nada. Él me dio un valor que yo no tenía. Me libertó cuando yo estaba prisionera, me sacó de las tinieblas a la luz admirable y usó en el Antiguo Testamento a personas como nosotros, vasos de barro, personas imperfectas, mentirosos, ladrones. Vamos a tener una cantidad, tenemos una galería de personajes que podemos ver que ninguno era perfecto, porque Dios lo hizo a propósito, para que si alguno cree que venir a Cristo significa ser perfecto, estamos equivocados. Somos pecadores perdonados, pero de ahí para adelante tratar de estar alineados, aunque nos va a costar, porque el pecado siempre nos asedia, nos persigue, ¿cierto? Pero ya no nos va a dominar. Entonces, esa fortaleza de saber que Cielo actuó allí en el pasado, ¿cierto? Miles y miles de años atrás, y que además hizo algo muy grande. Él fue formando y escogiendo desde Abraham un linaje de que no era linaje, porque Abraham tampoco era hebreo, era un idólatra. Y vemos toda la historia, para no alargarme tanto,
como con Jacob fue cambiado Israel, el padre de las 12 tribus de Israel, y de ahí vendría la promesa que de Judá jamás quitaría el cetro, porque vendría un rey soberano, que es el rey de todos los reyes, como dice la palabra, rey de reyes y señor de señores, al que adoramos, bendecimos cada día. Gracias, pastor. Gracias, Carmen. Muy bien. Entonces, sí, vemos, es interesante notar la mano de Dios en la vida de Jacob, ¿verdad? Ya avanzando un poquito más en la historia, vemos que cuando ya le tocó dormir ahí en el desierto, haciendo cabecera a una piedra, el Señor le mostró la primera bendición, si se podría decir, en ese momento de tristeza, de angustia, ¿verdad? Recordándole que él no estaba solo, que de él lo iba a hacer una gran nación, ¿verdad? Ahora, Jacob merecía la misericordia de Dios, merecía el amor, la protección de Dios. No, la respuesta es no. La misma pregunta es para nosotros, ¿verdad? Nosotros merecíamos que el Señor nos mostrara su gracia, su amor, su misericordia y que nos diera su perdón. La verdad, la respuesta es que no. Somos salvos solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Cristo Jesús y solo por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Dios llegó a rescatarnos, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos dice, Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Entonces, el amor de Dios todos los días lo vemos perfectamente en nuestras vidas, como decía Carmen, engañamos, traicionamos, nos aprovechamos de las circunstancias. No somos buenos mayordomos con la palabra de Dios, con el tiempo que Él nos da, con los tesoros que nos da. Y ahí la lista sigue, es interminable, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos muestra su amor, su misericordia. Nos perdona, nos toma entre sus brazos, nos abraza tan fuertemente que nos hace ver que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y la evidencia perfecta es que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, a pagar el precio de nuestra redención y a abrirnos las puertas del cielo donde viviremos en perfecta justicia y santidad. Si eso no es amor para nosotros, si eso no nos convence de la perfección de Dios y de la redención perfecta y total que Cristo lo efectuó desde la cruz, pues nada nos va a convencer, ¿verdad? Entonces, la salvación es un regalo de Dios para que usted y yo seamos hijos de Dios, redimidos, perdonados, justificados, declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que entregar la vida, alguien tuvo que sacrificar su vida por nosotros y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que no se nos olvide. Siempre recordemos y le demos gracias esa benevolencia divina. Muy bien. ¿Qué pediremos? Que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra, recordando todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, recordando todo el libro de Génesis, eh, resaltando, subrayando el amor, la fidelidad y la protección de Dios. ¿Qué pediremos? Carmen. Que me dé un corazón perdonador, así como Él me perdonó. Que yo pueda perdonar 70 veces 7 y que el sol no se ponga sobre mi cabeza y yo pueda, todas esas cosas que me pasan el día o a veces suceden, porque como cristianos no estamos exentos de las pruebas, de las discusiones, ¿cierto? De las situaciones difíciles, pero que yo tenga un corazón conforme al Señor, que sea perdonador, así como Él me ha perdonado, porque ¿cómo voy a pedir que me perdone o a gastarme que me ha perdonado si yo no soy perdonadora? Porque si no puedo perdonar o no tengo ese don de perdonar, no podría ni siquiera predicar. Y es difícil, pastor, porque es fácil decir, tenemos que perdonar al enemigo, pero practicarlo, ese es el problema. Y cada día debe costarnos menos y debemos llegar al nivel ya no de hija ni de obrera, sino de sierva,
y ojalá de discípulas caminar con Cristo. Es la aventura más grande, como decía un gran predicador, pero también nos va a costar día a día y que Dios nos dé ese momento, que nos dé esa circunstancia o esa instancia y que no nos partamos de esta tierra sin poder decir, Señor, he limpiado mi corazón y ya como dice la palabra también, hasta el último cuadrante. Es importante para mí perdonar, saber, aprender a perdonar más fácilmente, porque que nos cueste menos cada día. Gracias, Carmen. Muy bien. Que el Señor nos muestre lo que es perdonar, ¿verdad? Y siempre es lindo recordar el Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando decimos y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Esa orar el Padre Nuestro como Cristo nos enseñó y reconocer que a veces queremos que todo el mundo nos perdone, ¿verdad? Pero perdonar no siempre es fácil a los demás. Excelente, muy bien. Entonces, y también vamos a decir, hermanos y hermanas en Cristo, que todo esto no viene de nuestra actitud, ¿verdad? De nuestra actitud de ser creyentes aquí en la tierra, que yo puedo hacer esto, yo puedo vivir de esta forma. Todo lo contrario, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Dios mismo es quien a través de su Espíritu pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, toda nuestra vida de fe, de santificación aquí en la tierra, es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos muestra a través de su palabra lo que es beneficioso para nuestra salud espiritual, lo que alimenta nuestra alma, lo que sacia la sed de nuestra alma y también lo que va en contra, lo que es la naturaleza pecaminosa, los placeres de este mundo y tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces, es por la gracia de Dios, es por el poder del Espíritu Santo que vivimos como hijos e hijas de Dios, como siervos, siervas de Dios, en un mundo lleno de pecado, un mundo que lo que hace es cada día sacar a la gente de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Alguna otra cosita, algo más que pediremos? Hermano querido, adelante. Le escuchamos y luego vamos con Fabiola. ¿Y el micrófono? Ahora sí. Jesucristo les bendiga a usted, mi hermano pastor, y a todos nuestros hermanos. Bien, Igualmente. yo digo que para pedir, si nosotros nos humillamos al Señor, y deberíamos de pedir siempre, hermano, que nos ayude a leer, que nos ayude a entender, que nos ayude a escudriñar y que nos ayude a poner en práctica, a poner por obra su palabra, mi hermano. Eso diría yo, mis hermanos. Gloria sea al Señor. Gracias, hermano. Muy bien. Escudriñar las palabras de Dios. Gracias. Gracias por ese maravilloso recordatorio. Querida Fabiola, adelante. Bueno, yo le pediría a Dios que me ayudara para poder tener discernimiento, entendimiento y ser bien agradecida por todo lo que ha hecho Jesucristo en mi vida y que pueda poner por práctica, que aprenda a soltar la lengua y poder dar su mensaje y que no me desanime, porque muchas veces cuando yo predico y así me dicen alguna situación, me desanimo y regreso triste. Entonces necesito o sea, que el Señor me fortalezca en cada debilidad que yo tengo para continuar con la gran comisión. Gracias, Fabiola. Muy bien. Excelente, ¿verdad? Y todas esas bendiciones, fortaleza espiritual, viene del estudio diligente de la palabra de Dios, la fortaleza. Y va a haber momentos en la vida que nos va a pasar eso, ¿verdad? Si al Hijo de Dios, a Jesucristo, el mejor maestro, el mejor predicador, los mejores sermones, la mejor enseñanza, lo dieron la espalda, se alejaron de él. Al fin quedó solo, solo murió en la cruz, ¿verdad? Pero sí,
que el Señor, el Espíritu Santo, nos dé la fortaleza para compartir con otros la palabra de Dios. Gracias, Fabiola, por esa hermosa petición. Muy bien, entonces aquí vamos a pedir que el Señor nos ayude, nos lleve a confiar en sus tiempos y en sus caminos, que no siempre es fácil. Saber que Él es Dios y yo no, que mis pensamientos son limitados, que humanamente no voy a entender los designios divinos, pero que me dé la fortaleza espiritual, la paciencia, ah, y para aceptar los designios divinos según su santa y bendita voluntad. Muy bien, también aquí nos dice Liliana que ayude a caminar en su voluntad y saber esperar y confiar siempre en sus promesas. Gracias, hermana. Muy bien. Y también a ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Mi relación espiritual es con Dios, cómo soy como cristiano, cómo me ve la gente. La gente me ve como un hijo de Dios dentro y fuera de la iglesia, o no más como alguien que se jacta de ser cristiano, ¿verdad? También estar contento con las bendiciones que el Señor nos ha dado, no sentir que tengo que defraudar, que tengo que mentir para recibir una bendición. A veces los ojos siempre están atentos o se abren más cuando vemos las cosas de los demás que tienen, como han hecho, esto que el otro, y uno piensa, debe ser de negocios ilícitos, de cosas por el estilo, ¿verdad? A veces el pensamiento vuela. También Carmen nos dice que mi pie esté siempre en la roca y mis ojos en el blanco perfecto. Gracias. Muy bien, hermanos. Excelente participación. Muchas gracias por las aplicaciones. El regocijarnos en la salvación que Cristo nos ha otorgado y todas esas bendiciones que tenemos de Él. Muy bien. Entonces, bueno, ya hemos analizado un poquito. Vamos a recordar lo que hicimos durante estas 8 lecciones. Empezamos con la creación, ¿verdad? Dios creó un mundo perfecto en 6 días, eh, y dijo que todo lo que había creado era perfecto, ¿verdad? Tov meot, decía la palabra hebrea, ¿verdad? Que era, esa palabra no tiene ni traducción, ¿verdad? Que era lo mejor de lo mejor, la creación. También vimos que Dios creó al hombre y la mujer, a imagen de los creó, pero entró el pecado, la desobediencia. Otra vez vimos el deseo de llegar a ser como Dios, de controlar todo, ¿verdad? Y allí cayó el pecado, vino la muerte y así se expandió por todo el mundo. Sin embargo, Dios le mostró misericordia, le prometió un Salvador. Ahí mismo en Génesis 3:15 les prometió un Salvador. También vemos que la humanidad se corrompió, rechazó a Dios, le dio la espalda, se burló, literalmente le escupió en el rostro divino de su Creador, y Dios envió un diluvio. De ese diluvio solamente salvó a 8 personas, Noé y su familia, y le hizo una promesa de enviar un Salvador. Entonces después vino la Torre de Babel, que vimos también la desobediencia de la gente. El Señor les dijo, dispérsense, vayan por todo el mundo, y ellos dijeron, de aquí nadie nos mueve, aquí vamos a quedarnos por el resto de nuestras vidas. Ahí el Señor confundió los idiomas, pero ahí también mostró su amor, su misericordia por su creación. También vimos a Abraham recibe la promesa, vimos que salió de un lugar, fue a otro lugar. Hubiésemos querido ver a lo largo de su historia la obediencia de este siervo del Señor, pero vimos cosas putrefactas en su vida como ser humano, pero al fin lo veremos en el cielo por la fe en su Señor y Salvador Jesucristo. Vemos que nació el hijo de la promesa, Isaac. El Señor lo bendijo. También vimos que Dios probó a Abraham, la clase que vimos anteriormente el día lunes. Probó a su hijo que tenía más o menos unos 14 o 15 años. Y ahí vemos, ¿verdad?, que Dios mantuvo firme su promesa y pues después
Isaac fue el padre de los mellizos y aquí bendijo a Jacob. Esa ha sido lo que hemos estudiado en estas 8 lecciones, un resumen más o menos, y simplificando, sintetizando todos estas 8 lecciones. Hemos sido testigos directos del amor de Dios, de la fidelidad de Dios en todo lo que Él prometió a su creación. De esa promesa usted y yo hemos sido beneficiarios porque ya ha llegado nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos, nos ha comprado con su bendita sangre, nos ha colocado el manto de justicia, nos ha declarado justos e inocentes ante la presencia de Dios. Ahora somos hijos de Dios, ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos herederos del reino de los cielos, ya no somos excluidos del reino de los cielos. Entonces, tantas y tantas bendiciones que cada día lo valoramos más y más al entender todo el rompecabezas perfecto que Dios armó en favor nuestro, ¿verdad? Muy bien, aquí vemos también el propósito, como dije, como parte final de esta clase, los 2 propósitos de Academia Cristo. El primero es llevar a cabo la gran comisión, ¿verdad? Que Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ese es el primer propósito, ¿verdad? Y para eso tenemos las clases, ¿verdad? La capacitación que estamos haciendo a cada uno de ustedes. Es nuestro deseo, nuestra oración profunda que ustedes compartan con los demás la palabra de Dios. Y ahí viene el segundo propósito, que ustedes estén capacitados y puedan usar todo el material que aquí presentamos a ustedes, que puedan usar al momento de compartir la palabra de Dios. Uno de esos ejemplos es la preparación de este estudio bíblico, de este proyecto final, para cuando llegue el momento preciso, ustedes puedan compartir con otros, ¿verdad? Ahora ya no son solamente estudiantes, no son solamente oyentes, sino también ya lo están poniendo en práctica lo que han aprendido. Entonces, resumiendo en pocas palabras, el propósito de Academia Cristo es brindar capacitación a todos los estudiantes de Latinoamérica, ¿verdad? Para que ustedes lleven a cabo la gran comisión en sus pueblos, con sus amigos, con sus familiares, ¿verdad? Entonces, nos dedicamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Si hay dudas, si hay alguna información que podamos nosotros proveer con ustedes, con gusto lo haremos. Entonces, la idea es de compartir el amor de Cristo, es compartir lo que el Señor Jesucristo nos ha dado de forma gratuita a cada uno de nosotros, compartir la historia que cambió la vida espiritualmente a usted y a mí de adentro hacia afuera. Entonces, más o menos los 2 propósitos. Entonces, capacitarles, prepararles a ustedes para que ustedes compartan con otros la palabra de Dios. Y aquí puede ser invitando a un amigo o un familiar a su casa a estudiar la Biblia, tomar un cafecito, a contarles sobre la academia y también a usar el método de las 4C. Abrir la Biblia, escoger una historia y usar las 4C para enseñar la palabra de Dios. Muy bien, llegamos a la parte final. Como siempre, todo lo que comienza tiene un final. Vamos a hablar un poquito del proyecto final. Entonces, hay un documento que tiene toda la información ahí. Después de la clase les voy a volver a enviar el proyecto final. El proyecto final para este curso es el capítulo 37 de Génesis. Capítulo 37 de Génesis. Y lo que vamos a hacer en este capítulo es
igual, identificar los personajes, los objetos, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cuál es el problema, se resuelve el problema. Esa es la primera parte. También en la otra parte vamos a consolidar, ¿verdad? Cómo aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Entonces, consolidarnos, estamos simplificando, concluyendo, cerrando la historia. Oh, bueno, se perdió aquí. Cerrando la historia y vamos a ver pues ahí el pecado, la ley de Dios, como me muestra. Vamos a ver la gracia de Dios, el amor, el evangelio. Y también vamos a ver cómo podemos vivir nuestra vida de fe, nuestra santificación, ¿verdad? Cómo podemos darle gracias al Señor con la palabra de Dios. Y aquí está. Entonces, tienen 2 semanas a partir de hoy, 2 semanas. Ahí pueden poner en el calendario, no me acuerdo exactamente, no tengo un calendario a mano. Yo les estaré enviando unos mensajitos, unos días antes para ver cómo van, cómo están trabajando con su proyecto final y todo eso. Entonces, les voy a enviar el documento. Hay 2 opciones para enviar. La primera puede ser a mi WhatsApp, número de WhatsApp, el mismo que envío los mensajes. El otro a mi correo electrónico. También otra forma de enviar el proyecto final, si a veces se les hace difícil bajar los documentos, el documento del proyecto final y hacer en la computadora. Lo que pueden hacer es imprimir el documento y luego lo van llenando a mano. Y si ya lo llenan, toman una foto y me envíe que esa foto sea clarita para poderla leer y ya. También pueden hacer de forma de audios, ¿verdad? Entonces van leyendo la pregunta y van respondiendo. Sí, que no sea muy largos los audios para no perder el hilo de la clase. ¿Alguna pregunta sobre el proyecto final? ¿Alguna duda? José González, adelante, hermano. Buenas noches, bendiciones para todos. Pastor, la pregunta que tengo es que estuve mirando el documento y usted anotó el cantar al final, no entendí un poco esa parte. Normalmente lo colocan al principio y yo vi que la parte final usted colocó el cantar. O lo hacemos normalmente como usted lo desarrolla, cantar, contar, considerar y consolidar. Excelente observación, hermano. Sí, sí, no sé por qué está así, pero yo creo que puedo conversar para que lo cambien en el futuro, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sí tiene razón, pero yo creo que en este caso el orden de los factores no va a alterar el producto final, ¿verdad? Entonces, yo puedo conversar para que lo cambien para el proyecto final para el próximo curso. Pero si ya tiene en mente un captar, no importa en dónde esté, ¿verdad? El orden, como lo hicieron ahí. Entonces, en esta historia yo ya les conté que puede ser el captar algo que llame la atención de las personas, puede ser, ¿verdad? Am, de todos tus hijos que tienes en tu casa, ¿cuál es el favorito, verdad? Entonces iba a empezar la conversación más, yo no tengo hijos favoritos, ¿verdad? También podemos hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Venderías a tu hermano o a un ser querido por $20,000 solo porque no te cae bien? Y vamos a esperar la respuesta de la gente. Va a decir, sí, no, no, eso es ilógico. José, ¿pude responder su pregunta, hermano? Muchas gracias, pastor. Sí, señor, muy amable. Bendiciones. De nada, hermano querido. Bueno, cerramos con la bendición y luego nos despedimos. Vamos a
cerrar con esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Muy bien, entonces les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por este tiempo dispensado. Admiro mucho su dedicación, su amor por el estudio diligente de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente y que siempre, siempre recuerden a su Señor y Salvador Jesucristo. Para mí ha sido un honor, un privilegio el haberles conocido, el haber estudiado con ustedes la palabra de Dios. Les exhorto en el amor de Cristo a que continúen estudiando con la academia. Vienen muchos otros cursos, nuevos maestros, para que sigan avanzando. Gracias de corazón a todos y cada uno de ustedes por su paciencia, por su amabilidad, su gentileza, su participación en la clase. Los llevo en mi corazón y pido al Señor que nos dé el privilegio de volver a encontrarnos en otro curso, pero mientras tanto que el Señor les lleve a aplicar lo que han aprendido en esta clase y lo que están aprendiendo en la academia. Gracias, Jesucristo pastor. Le agradezco por el tiempo y por sus enseñanzas que me